Minuto con el doctor Ricardo Simeone, médico especialista en psiquiatría y psicología médica, porque estamos, ¿cómo se llamaba el síndrome que hablábamos? De burnout. El síndrome de burnout que hablábamos ayer, que tiene que ver con un estado de estrés crónico. No me quiero adelantar porque ya está ya está. El especialista aquí. El doctor Ricardo Simeone, médico especialista en psiquiatría y psicología médica, matrícula 2540. Hola, Doc. Buen día. Un gusto saludarle. Igualmente. ¿Qué, doctor? Creo que es mejor que me ponga Ricardo Simeone. Doctor, estamos, ya sé que hay unas jornadas de salud mental en el hospital 13 y 14 de 8 a 12, pero antes de contarme del tema de esto, cuénteme qué es el síndrome, pero que le digo, de burnout. Bien, o lo decimos más en criollo, sí, en criollo. El síndrome del quemado, del agotamiento emocional. Sí. A veces lo hemos escuchado como estrés laboral. Sí. En realidad, este cuadro clínico no está descrito en la clasificación internacional de enfermedades, lo llamamos de otra manera, lo llamamos trastorno adaptativo, pero justamente hace referencia a un cuadro clínico lamentablemente frecuente, que surge en gran medida por el embate de un estrés crónico en el entorno laboral, ¿sí? Esto del agotamiento emocional. Básicamente se da, en términos generales, porque, digamos, nosotros todos, frente a ciertas circunstancias que nos estresan, vamos desarrollando nuestros recursos adaptativos. Ahora, después de cierto límite, esos recursos se agotan y empiezan a fracasar y ya no tenemos margen para la lucha y empiezan otro tipo de respuestas que tienen que ver con ya síntomas, el cansancio, la irritabilidad, el cierto grado de anestesia, incluso, entre comillas, digamos, con respecto a las circunstancias por las que son digamos, demandados en su rol, no importa cuál sea, digamos. Una conducta muy frecuente de evitación para asumir el rol laboral. Hay grados, obviamente, ¿no? Desde el cansancio leve a personas que directamente ya no pueden asumir el rol que desempeñan su tarea, digamos. Ahora le pregunto esto, doctor. Este cansancio, este estrés, porque nosotros hablábamos ayer de que la altura del año tiene mucho que ver. Cuando llega octubre, noviembre, es cuando vos venís de laburar todo el año, la pandemia, hay una cantidad de cosas que influyeron en el ánimo general de la gente, me imagino yo, quiero pensar que lo que me pasó a mí le pasa a mucha gente. Es como que el cuerpo empieza a agotarse, a cansarse. La gente te dice, hay que tomar vitamina, hay una determinada altura del año que hay que tomar vitamina. Este síndrome de la cabeza quemada o del quemado o del burnout es un síndrome que aparece por exceso de trabajo, por la vida cotidiana, por la tensión nerviosa, por las angustias. ¿Por qué aparece esto? En realidad la conjunción de factores. Hay factores predisponentes que tienen que ver... Como por ejemplo... Y para hacerlo en términos muy sintéticos, cuando más comprometido y cuando más responsable sea el que desempeña su tarea, el que más cree en su misión, en lo que esté haciendo como médico, como docente, como administrativo, está más expuesto, o sea, su software, por decirlo de alguna manera, lo predispone a entender que su rol debe ser cumplido con eficiencia. Si a esa pretensión de cumplir con todo lo que se le demanda se le agrega una sobrecarga de exigencias, ¿sí? Por más que esté capacitado para hacer, o sea, uno puede tener las aptitudes para desempeñarse en una tarea. Por ejemplo, puedo atender en una guardia como médico
cierta cantidad de pacientes y hacerlo con eficiencia. Ahora, cuando siguen llegando pacientes y me veo superado, o el propio el personal administrativo que está al frente recibiendo a los que solicitan atención, y esta tarea, digamos, es exigida en exceso a la capacidad operativa, ahí va ocurriendo esto. Muchas veces es de instalación gradual, digamos, ¿no? Esto lo hemos hablado y hemos visto muchísimo en el personal de salud en pandemia, ¿no? O sea, cuando hablamos del personal esencial, fíjense que hablábamos de algo que quizás no tomábamos dimensión, la magnitud de lo que representa decir esencial. Esencial es que no puede faltar, o sea, que no te podés correr de ese lugar. Y esto tiene un peso importante, digamos. Entonces, este síndrome se vio muchísimo en el personal que estuvo en la trinchera, no solo el personal de salud, el personal de seguridad, frente a las demandas que exigían los roles en la pandemia, en la cuarentena. Pero en realidad se da en muchísimas circunstancias, ¿no? Factores predisponentes, factores desencadenantes, la sobrecarga, y hay otros factores que son los que alivian, digamos, el clima laboral. Puede ser que favorezca o que sea un factor protector, o por el contrario, sume riesgo. Mucho importa qué hace la persona, cada uno, para, entre comillas, cargar las pilas, o sea, dónde repara su salud mental. ¿Hay forma de cargar pilas? Sí, digamos, las cosas buenas que uno pueda vivir fuera del ámbito laboral y en el ámbito laboral siempre renuevan las energías. ¿Sí? Entonces, ¿usted me puede aguantar un ratito, que yo tengo las noticias y quiero hablar de la salud mental, de si hay que cambiar la ley de la salud mental y de estas jornadas que se van a hacer? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Para usted, ¿hay que modificar la ley de salud mental? Sí. Estamos hablando con el doctor Ricardo Simeón. Estamos en radio, estamos en tele, estamos en todas las redes sociales. Siga atento a este tema. Es médico especialista en psiquiatría y psicología médica, y su matrícula es la 2542, y se vienen unas jornadas de salud mental en el hospital. Ahora le voy a preguntar por el hospital y por la salud mental en el hospital. Hago las noticias y termino. Sí, te doy el pie y termino con el doctor. Se vuelve.